Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 20 de agosto de 1958 en el seno de una familia donde la política y el periodismo eran asuntos cotidianos. La tradición familiar comenzó con su abuelo Pedro, quien fue legislador, ministro y uno de los hombres de mayor confianza de José Valle y Ordóñez, hasta que, por diferencias políticas, se separa y funda una nueva corriente colorada, el riverismo, haciendo prédica desde las páginas del diario La Mañana. Su padre y su tío también se dedicaron a la política, pero él prefirió otro camino y en 1973 ingresó al Liceo Militar General Artigas, siendo uno de los alumnos más destacados de su generación. En el 2015 fue designado comandante en jefe del ejército y su tiempo en el cargo no pasaría desapercibido. Algunas de sus declaraciones públicas le valieron sanciones y una en particular hasta que haría que el presidente Tabaré Vázquez resolviera su cese en marzo de 2019. Pocas semanas después sorprendió al espectro político al aceptar la candidatura presidencial que le ofreció Cabildo Abierto, un partido conformado casi a su medida. Contra todos los pronósticos volvieron a sorprender al alcanzar un importante caudal electoral en las internas de junio de ese año. Ya en las elecciones nacionales de octubre, casi sin recursos y nada de experiencia en cuestiones de campaña electoral, Cabildo Abierto recibió el respaldo de cerca de 270.000 personas, lo cual se tradujo en 3 senadores y 11 diputados, y haría que su apoyo fuera fundamental para que la coalición multicolor y Luis Lacalle Pou alcanzaran el gobierno. De cara a las elecciones del año próximo, nuestro invitado fue el primero en confirmar su postulación a la presidencia. Bienvenido a Da tu Relato, senador Guido Manini Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Fue más difícil ser comandante en jefe o ser senador? Sin lugar a dudas, ser senador es mucho más difícil. ¿Sí? Porque hay que estar en un mundo en el cual lo que uno siempre tuvo por certezas y cosas claras no son tan claras ni son tan ciertas, donde muchas veces lo que se dice se relativiza, donde muchas veces hay cambios de posturas, a veces para uno incomprensibles. En la estructura militar, en la carrera militar, las cosas son más previsibles, hay una estructura más orgánica e indudablemente uno puede hacer previsiones y saber que mañana o pasado se va a dar tal o cual actividad, lo cual no es, en la política es totalmente diferente. Entonces, para uno que tuvo 40 y pico de años en una carrera, en una profesión, a esta altura de la vida, incursionar en algo tan diferente en cuanto a ese tipo de códigos, etcétera, se hace difícil. Por eso mi apreciación. 46 años en filas militares, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña de esa vida, si es que extraña algo? Uno extraña, por supuesto, los momentos de todos los momentos, ¿no? Pero los momentos de especial camaradería que se dan sobre todo cuando son momentos difíciles, cuando hay que enfrentar un problema serio, cuando hay que atender una actividad que a veces conlleva su riesgo o que puede salir mal y con consecuencias bastante bromadas. Ese tipo de actividades van generando una especie de camaradería difícil de explicar, pero que se refleja en una unidad de acción y de pensamiento y de tener digamos, el reflejo siempre de tratar de poner el hombro sabiendo que uno es un engranaje en una máquina que si uno falla, toda la cadena falla, como un eslabón de una cadena. Si se corta uno, la cadena no sirve. Bueno, acá pasa lo mismo muchas veces en muchas actividades. Uno extraña ese tipo de ambientes de unidad en la cual uno se hincha en pos de un objetivo, todos juntos, más allá de que por supuesto que en la actual actividad muchas veces hay que generar ese tipo de situaciones y esa forma de trabajar, pero ya no es tan sencillo. Uno extraña a veces lo natural y fácil que resultaba antes hacer eso y lo complicado que resulta ahora es lo que uno compara. En el ejército hay poder de mando, en la política no hay mando. ¿Se extraña eso? Bueno, indudablemente que a uno le resulta a veces raro, digamos, no es lo que uno está acostumbrado. Por supuesto que en la política no hay esa disciplina,
pero muchas veces también, yo digo que generalmente la disciplina no es por mando, sino que es por el poder de convicción del jefe, del que está arriba. No es un tema de yo los obligo, yo los empujo, sino de síganme. Y en la política a veces se da eso también. Si uno tiene la capacidad de que los demás lo vean como un ejemplo a seguir, también el síganme también existe. Es de distintas formas, sin tal vez las formalidades estrictas que pueda haber en una actividad, pero sí se da también eso, cuando uno apunta para un lado y todos los que están con uno apuntan para el mismo lado. Yo creo que en eso también se puede llegar a repetir, digamos, la forma, digamos, de conducir la gente. El pasado fin de semana se dio en Salto el segundo Congreso de Jóvenes de Cabildo Abierto, ¿no? Esos chiquilines o esa gente que estaba ahí son seguidores. En el sentido que usted decía recién. Sí. Formalmente fue el segundo, no congreso, sino encuentro. Encuentro de jóvenes. Habíamos hecho el primero el año pasado en Canelones. Uh-huh. Este encuentro tuvo mucho más jóvenes, casi 400 jóvenes que fueron de todo el país. Mucho entusiasmo, yo digo que mucha convicción, mucha adhesión a este partido nuevo. Se hicieron distintas mesas temáticas, una de ellas sobre el artiguismo, otra sobre las drogas y las adicciones, sobre temas de seguridad, sobre distintos temas, y después se compartió las conclusiones de cada mesa a todo el conjunto. Y yo creo que si hay un denominador común es la palabra entusiasmo que había, y que lo cual marca que, bueno, indudablemente hay mucha gente dispuesta a trabajar para hacer crecer a este partido tan nuevo, un partido que va a cumplir en abril 4 años de existencia, y que por lo tanto son muchas las incógnitas que puede generar en mucha gente, pero yo creo que sin dudas Cabildo es un partido que vino para quedarse, que está estableciendo esas estructuras a partir de la cual crecer, y tenemos la firme perspectiva de que lo del año 19, la votación de octubre del 19 que ustedes mencionaban al principio, va a ser el piso de lo que viene y no el techo. Va a ser el piso de lo que viene, que Cabildo va a crecer a partir de ahí. Y estos jóvenes, con su entusiasmo y con sus ganas de hacer las cosas y con sus aportes, había algunos que hicieron aportes realmente muy inteligentes en temas tan espinosos como puede ser la droga, como puede ser hablar de artiguismo hoy en el siglo XXI. Bueno, gente que indudablemente tienen mucho para darle, y yo creo que Cabildo va a asegurar esa continuidad histórica para la cual está trabajando. ¿Qué le pidieron? Perdón, ¿no? Para no irnos de ahí, ¿no? ¿Qué le pidieron esos jóvenes? ¿Qué fue todo un día? Sí. Todo el día. Y en esos mano a mano que me imagino que habrá tenido con alguno de ellos, más allá de escuchar sus propuestas, ¿no? ¿Qué sintió que le piden esos chiquilines? Esos jóvenes, y también los no tan jóvenes que uno vea a lo largo de todas las recorridas, lo que están pidiendo es que nosotros sigamos planteando los temas que se entienden que son importantes para la gente, que no nos dejemos absorber por lo políticamente correcto y terminemos siendo exactamente más de lo mismo. Eso es lo que nos piden los jóvenes, como que tienen una identificación con un partido nuevo donde su principal atractivo es ser no más de lo mismo, tener la capacidad de proponer cosas diferentes, de plantear temas que nadie se atreve a plantear, que todos sabemos, que todos los uruguayos saben que son grandes temas, grandes problemas que hay en el Uruguay, y sin embargo que muchas veces por aquello de no perder determinado apoyo en tal sector de la opinión pública no se dicen, no se menciona, y entonces se nos ve a nosotros en ese sentido como más frontales, más francos, más derechos, y lo que nos pide la gente en general es eso: ustedes sigan planteando, sigan esto, ustedes son la esperanza. ¿Qué pasa? La gente en el año 19 votó por un cambio en un montón de aspectos, cambios que en algunos casos, en algunas direcciones, no se están produciendo en la forma significativa que la gente quiere que se produzca. Entonces nos ven a nosotros, muchos de ellos, como
la posibilidad de establecer ese cambio en la realidad, de que sea un cambio real y bueno, el estímulo y lo que nos piden en todos lados es de que no le aflojemos en ese camino, porque ese camino es necesario, y sobre todo los jóvenes que ven su futuro, a veces lo ven con nubarrones en el futuro, en el horizonte, si no se cambian determinadas líneas de acción, si no se cambia, si seguimos por el mismo camino, está complicado para todos, pero los más jóvenes son los que la tienen más embromada, porque son los que van a sufrir las consecuencias en el largo plazo. De una familia política usted se aparta y elige la carrera militar, pero después, en algún momento, vuelve a la política. ¿Recuerda en qué momento le empezó a trabajar la cabeza para decir, capaz que? La actividad militar es política por definición. Si política significa el tratamiento del bien común, de la polis, dijeran los griegos, que era lo que enrababa a todas las actividades. La actividad militar comprende todas las actividades que afectan al ser humano, desde vivienda, educación, salud, el rubro que usted quiera, tiene que ver también la actividad militar, o tiene la actividad militar sus ramas y sus lugares de actuación en ese sentido. Pero por supuesto no política partidaria, que es de lo que estamos hablando. Nosotros, cuando se nos presentó esa posibilidad, ese camino a seguir, entendimos que desde la política partidaria, de la política en la cual estamos incursionando ahora, es donde se puede, en este país, un país por suerte democrático, donde las cosas se solucionan vía democrática, vía votación, vía partidos políticos, entendimos que era la forma de lograr esos cambios en la sociedad que de otra forma nunca van a llegar. Íbamos a ser siempre sujetos pasivos, esperando que a otros se les ocurriera hacer las cosas que hay que hacer. En cambio, hoy nos consideramos sujetos activos que estamos haciendo o proponiendo lo que entendemos que hay que hacer. Por supuesto que muchas veces no tenemos la fuerza necesaria para que eso que entendemos que hay que hacer se haga. No tenemos la fuerza necesaria, es cierto, muchas veces, pero sí el planteo nomás y el poner arriba de la mesa para la discusión determinados temas, yo creo que es un salto cualitativo que se está produciendo en estos tiempos gracias a nuestra participación, a nuestro partido. Cabildo Abierto, lo decíamos en la presentación, ¿no? Se conformó en buena medida en torno a usted, ¿no? ¿Cómo se hace para que no sea Manini dependiente Cabildo Abierto? Pues me imagino que usted no debe querer que sea Manini dependiente, porque todo termina en usted y debe llegar un momento que le va a explotar la cabeza, es decir, basta, resuelvan. ¿Cómo se hace para que no sea así? Bueno, no hay recetas para eso, tienen que ir surgiendo los distintos liderazgos a distintos niveles para que de hecho no sea así. Uno no lo puede planificar eso, uno no puede decir, bueno, a partir de ahora hay 4 líderes o hay 20 líderes y esto se divide. En otros partidos, si falta uno hay otro, si falta otro hay otro, pero en Cabildo es realmente así como lo dice, muy Manini dependiente, pero entendemos que eso no es lo mejor, tiene que haber una estructura, tiene que haber, digamos, diversos referentes a todo nivel que están surgiendo, mire que están surgiendo, hay quienes están destacando en distintas actividades desde el Parlamento, pero también en otras actividades que van a su vez generando también la atención de la gente. Yo creo que con el tiempo se va a dar de hecho esa sucesión o esa variedad de referentes dentro de Cabildo. No se olviden que tenemos 4 años de vida. Esto es como quien dice, somos recién nacidos, estamos en pañales en la política, ¿no? Entonces, no se puede pretender que las cosas sean como son en otros partidos donde ya hay figuras que tienen una experiencia de décadas en la política y ya tienen su trayectoria, para bien o para mal, ya están totalmente referidos por todo el mundo. En Cabildo son todos nuevos. Yo siempre digo, Cabildo, ustedes mencionaban, tuvo 14 legisladores electos en octubre del 19, los 14 debutantes, ninguno de ellos había estado nunca en la Cámara. Y eso es un hecho inédito, ningún partido se le da una situación de esas, que debuten todos sus legisladores de un día de buenas a primeras, ¿no? Y así en todas las áreas. Nosotros nos tocó cubrir determinadas áreas, pocas, pero tenemos presencia en algunas empresas públicas, en algunos lugares, y bueno, tuvimos que recurrir a gente que nosotros entendemos que tenían el perfil para eso. No nos hemos equivocado, ni uno de nuestros
referentes o de nuestros designados para distintos ámbitos de la administración, ninguno de ellos está mal calificado, digamos, todos ellos, y en algunos casos con excelentes calificaciones en cuanto a lo que todos hablan, de la forma en que se conducen, la forma en que aporta. Yo creo que en ese sentido, para hacer un partido nuevo, el mérito es tremendo, sin ninguna experiencia previa, estamos a la altura de las circunstancias que nos toca administrar. Senador, usted hace algunos días escribió en su cuenta de Twitter: nos dicen dinosaurios, y el encabezado decía: están preocupados. ¿Quiénes están preocupados? Bueno, mucha gente, un día sí y otro también, en distintos medios o en las redes mismo, son hostiles y agresivos con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tiene un estilo. Si usted va a mi tweet, por ejemplo, que por lo que acabamos de decir es el tweet de mayor referencia de Cabildo Abierto. Yo tengo 1000 y pico de tweets, no soy de tuitear mucho, pero póngale que haga uno por día en promedio. Usted mira, no hay nunca una agresión a nadie, no hay una agresión personal. Yo nunca ataco personalmente a fulano, a mengano. Siempre pongo cosas conceptuales que pueden ser, digamos, no llevadas, no queridas, no aceptadas, pero son desde lo conceptual, digamos, desde las ideas. Sin ataques personales. Sin ataques personales. Cabildo Abierto en su actividad parlamentaria ha sido en cierta forma, digamos, un fiel de la balanza que ha llevado las cosas a su justo lugar. Acá estábamos un día, y se lo pongo a modo de ejemplo, a punto de aprobar una ley que establecía el delito de peligro en plena pandemia. Si usted se negaba a vacunarse, podía ser acusado y podía estar incurriendo en un delito. O si usted entraba a un lugar sin estar vacunado, no me acuerdo cuáles eran las modalidades, pero era una cosa muy dura. Había acuerdo en la coalición para votarlo, y Cabildo Abierto dijo: no lo votamos. No lo votamos porque entendemos que no es bueno poner este delito, porque puede llevar a situaciones muy, muy embromadas. Y bajamos la pelota al piso. Otro día, por razones personales, se quería hacerle un juicio político, no sé, a un legislador. Bueno, Cabildo dijo: no, por estos temas no, son temas menores, acá estamos para cosas más altas. O sea, quiero decir que Cabildo ha sido siempre más bien moderador en la política en este periodo. Pero sin embargo, en las redes y en los artículos de prensa y en las declaraciones de tal o cual dirigente, Cabildo es el predilecto para pegarle fuerte. Nos ponen los peores adjetivos posibles, ofensivos, hirientes. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse: ¿por qué será? Porque no es porque nosotros seamos atrevidos y estemos todo el día insultando. ¿Por qué será que le pegan a Cabildo como no le pegan a otros partidos que hacen cosas mucho peores o que dicen cosas mucho peores? Entonces empezamos a decir que realmente estamos molestando, empezamos a pensar, estamos molestando porque estamos planteando temas que tocan intereses que se acostumbraron a que nadie los toque nunca, estamos molestando porque defendemos a la familia y por eso nos dicen jurásicos, dinosaurios, esto y lo otro, porque estamos poco menos que nos quedamos en el siglo XVII, no sé, las cosas que nos dicen, los disparates que nos dicen, porque decimos que la familia es la primera institución de defensa del ser humano y que hay que fortalecerla y no destruirla como se la está destruyendo, porque hablamos de las políticas de drogas y decimos que la política de la marihuana es un disparate como se está llevando adelante, que lo que está generando es cada vez más adictos en la juventud, sobre todo en los adolescentes, a los cuales nunca jamás se les dice el daño tremendo que les ocasiona la marihuana a nivel de las neuronas, daño irreversible. Parece que eso fuera una gran mentira y todos saben que es así, y sin embargo no. Bueno, esos planteos que hace Cabildo da para que nos pongan todos esos adjetivos durísimos, y yo pienso que en el fondo es porque están preocupados, porque saben que Cabildo Abierto lo que está diciendo es exactamente así, es real, pero no sirve o no conviene para determinadas políticas que se quieren llevar adelante. ¿Alguien desde dentro de la coalición también estaba preocupado, senador? Ese tipo de hostilidades en los temas candentes vienen de todos lados, de la oposición y a veces de algunos sectores de la coalición también, donde Cabildo es visto como el díscolo, la piedra en el zapato, el problema.
que molesta. Y bueno, al menos esa es la percepción. Yo, vamos a entender, en mi tweet pongo lo que yo pienso, ¿no? Me puedo estar equivocando de punta a punta, pero pongo lo que yo pienso y voy a seguir poniendo lo que yo piense, no lo que debo pensar, sino lo que pienso. Y yo pienso eso, pienso que realmente el problema es que Cabildo molesta y molesta a todos, porque toca intereses, no toca sectores políticos. No es que nos pueden poner el calificativo de extrema derecha, como nos ponen, u otros nos tratan de mujiquistas y filofrentistas, según para qué público hablen, es lo que otros nos dicen peronistas, otros nos dicen, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Nos han puesto todos los rótulos posibles, pero en el fondo lo que demuestran es que realmente están preocupados y también que no nos entienden mucho. ¿Cuál sería la definición, si me pregunta alguien de Groenlandia, de Cabildo Abierto? Nosotros gustamos definirnos como artiguistas. Seguramente el groenlandés ese no le va a entender, pero nosotros nos definimos como artiguistas. Mire, me la hacían hace poco una pregunta similar. Dice usted, la pregunta era, ¿usted se consideran de derecha o de izquierda o de centro? Entonces yo le digo, bueno, vamos a empezar por definir. Porque ser de derecha es ser conservador. Bueno, el partido más conservador del Uruguay es el Frente Amplio, ¿no? Y no me digan lo contrario, es así. Ahora, ser de derecha es respetar la autoridad, es decir que hay que restablecer la autoridad a todo nivel, empezando por la familia, el respeto al padre y a la madre, el respeto a la familia en sí, en el aula el respeto al maestro y al profesor, en la calle el respeto al policía y al soldado. Si decir que hay que restablecer la autoridad es de derecha, bueno, Cabildo es de derecha. Si me quieren decir de extrema derecha. Hay que restablecer la autoridad porque es la garantía para los más frágiles para poder vivir en armonía y vivir en paz y tranquilo. Ahora, si ser sensible con los más frágiles, aquello de Artigas, de que los más infelices sean los más privilegiados, fuera una bandera de la izquierda, autoproclamada de la izquierda, aunque yo tengo la convicción que en los años en que pudieron haber decidido en la suerte de los uruguayos, muy poco hicieron por los más frágiles, más allá del discurso permanente. Si ser de izquierda es esa sensibilidad por los más frágiles, puedo asegurar que Cabildo es de izquierda. Entonces, ¿cómo se define Cabildo? Bueno, creo que el artiguismo es claro. Hacía respetar la autoridad, porque Artigas era una persona que ejercía la autoridad y hacía respetar la autoridad y hacía respetar la voluntad de los orientales, pero a su vez también tenía una hipersensibilidad no común en su época por los más frágiles, por los indios, por los esclavos, por aquellos que eran los más infelices, como él les llamaba. Entonces, nosotros queremos identificarnos con eso. No quiere decir que digamos acá que somos los mejores artiguistas del mundo, no somos ni vanidosos ni nada, pero lo tenemos como una luz en el horizonte hacia donde tenemos que transitar. Tenemos que hacer una pausa, pero le voy a pedir dos cosas. Uno, la primera canción que escuchamos cuando usted estaba entrando al estudio es una canción que eligió usted, ¿no? De Ricardo Arjona. ¿Por qué eligió esa canción? Mojado es. Yo estuve un año trabajando en Estados Unidos, destinado, allá hace más de 10 años, y recuerdo esa canción que la escuchaba. Era una historia, se refería sobre todo a los inmigrantes, a los que querían migrar hacia Estados Unidos y pasaban 1000 penurias y no podían, y fracasaban, eran devueltos a sus países. Era una especie de tragedia humana y uno miraba la cara de aquellos miles de salvadoreños, de centroamericanos de todos los países, de mexicanos que había en la vuelta, ahí en Washington donde yo estaba, y uno veía que esa canción realmente pegaba en el clavo, y me gustó mucho, y la escuchaba, y aparte tiene una letra que realmente me parece que dice mucho, y por eso fue que es una de las que me preguntaron cuáles me gustaban. Bueno, esa me gusta. Y nos vamos a ir a la pausa con una de Nino Bravo, que le voy a pedir a la vuelta que nos diga por qué la eligió. ¿Cómo? Libre. Dato y relato. La realidad no es el mundo que te presentan. 15:49, 29 grados hay en la ciudad de Montevideo. Estamos en la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado de hoy, el senador Guido Manini Ríos. Nos quedan 2 temas todavía, ¿no? ¿Nos quedan 2 temas musicales? Sí. Buenos días, tristeza, de Isabel Pantoja, y El niño y el canario de Cafrune. Jorge Cafrune, qué valor, ¿no?
Usted sabe que con esa canción yo tengo una anécdota. Yo estuve un año destinado en Mozambique. Estábamos acampados en el medio del mato, allá en Mozambique, en carpa, con 40 grados de calor, así como estos calores de ahora, bueno, todo un año. ¿En qué época, senador? Año 1993, hace 30 años exactamente. Yo era capitán. Y teníamos que mantener a los acantonados que venían, eran guerrilleros que venían a entregar sus armas, acampados cerca nuestro. Ahí se les daban cursos, se les hacía la documentación, le poníamos nosotros la fecha de nacimiento, porque ellos ni sabían cuándo habían nacido, le dábamos una especie de cédula, les dábamos comida, etcétera, etcétera. Y un día viene la directiva de hay que pasarles música, ¿no? Teníamos altoparlantes, toda la mañana había que pasarle música. Miramos los observadores, había uno de Zambia, uno de España, uno de China. Bueno, ¿qué música tenemos? Y yo tenía un cassette de Cafrune, ¿no? Y la canción esta, El Niño y el Canario, era una de estas. Y los acantonados guerrilleros de la Renamo mozambicana pasaban toda la mañana escuchando a Cafrune. Y la canción El Niño y el Canario en particular a mí me encanta por la voz del niño, y aparte es muy triste porque el canario se muere y el niño... Bueno, pero realmente es a mí me encantaba en aquella época, al menos, a tal punto que la escuchábamos en cada mañana 20 veces, ¿no? Y los acantonados jamás se quejaron de la música, al contrario, decían que les gustaba. No sé si entendían algo, pero que gustarle les gustaba. La voz de Cafrune, palabras mayores. Ya vamos a ir a temas más pesados, por ejemplo, hasta cuándo Cabildo Abierto se queda en el gobierno o en la coalición, pero con una familia de hinchas de Nacional, de dirigentes de Nacional, de fundadores de Nacional, hincha de Peñarol. Sí. Mi abuelo fue uno de los 8 jóvenes que fundó Nacional. Y otro de los 8 jóvenes era el que fue el primer presidente de Nacional, Sebastián Pupo, que era concuñado de mi abuelo, eran casados con 2 hermanas, ¿no? De apellido Rodríguez. Y bueno, toda la tradición familiar es hincha de Nacional. Y nosotros éramos 9 hermanos. En la sede de Nacional hay un cuadro de mi abuelo como presidente honorario. Claro. ¿No? Éramos 9 hermanos, los 9 nacimos de Nacional, por supuesto. Claro. Bueno, pero yo a los 7 años, esto no sé cómo lo tomará la gente, capaz que lo toman como una debilidad, otros lo tomarán como una fortaleza. A los 7 años yo tenía un vecino que era rabioso hincha de Peñarol. ¿Amigo suyo? Era amigo de mis hermanos, de uno de mis hermanos, ¿no? José Luis Esqueloto, que está vivo y es un gran amigo, vuelta y media nos escribimos en el WhatsApp. Y él era rabioso hincha de Peñarol, pero de eso es rabioso, ¿no? Final Peñarol River por la Copa Libertadores, año 66. Mayo del 66, yo era un niño de 7 años y él tenía como 20 años. Se viene envuelto en la bandera de Peñarol a escuchar en mi casa el partido. Y yo al lado de él escuchando el partido. Partido que fue heroico. Peñarol, ¿el 4-2? El 4-2 en Chile. Arrancó perdiendo 2-0 y termina en alargue ganando 4-2. Sí. Entonces, al terminar el partido, bueno, después de gritar y llorar y patalear, me dice, vos te tenés que hacer de Peñarol, que es lo más grande que hay. Y yo con 7 años digo, está bien, soy de Peñarol, ¿no? Arriba. Me peleé con 8 hermanos, ¿no? Y nunca más cambié. ¿A lo Peñarol? A lo Peñarol. Contra 8. Y nunca más quise cambiar. O sea que sus hermanos jamás lo llevaron al estadio. Nunca, no. Fuera de la salida familiar. Terminé siendo la oveja amarilla y negra de la familia. Varias de la familia. ¿Y sus hijos? Mi señora es de Peñarol, mis hijos son de Peñarol. A partir de ahí corté, por lo menos en mi rama, se cortó el sexenio. El tricolor. Sí. ¿Hasta cuándo Cabildo va a acompañar al presidente Lacalle, senador? Bueno, esto es algo que no lo tenemos planificado, en el sentido de que no vamos a poner un plazo ni nunca hicimos un cronograma de salida. Entendemos que tenemos que actuar con seriedad y responsabilidad. Si por mí es, si por Cabildo es, nosotros vamos a permanecer en la coalición hasta el último día, dando nuestros aportes, nuestros votos a las leyes que entendamos importantes y buenas para la gente. No tenemos por qué estar pateando el tablero, ni pegando un portazo, ni nada por el estilo, en la medida que podamos ser útiles a la coalición. Nosotros entendemos que la coalición es la herramienta necesaria para los cambios. Entonces sería muy mezquino anteponer algún interés electoral y decir nos vamos mañana. Sabemos, sí,
que las elecciones vienen, que en las elecciones cada partido marca su posición, pero eso lo venimos haciendo desde el primer día. Desde marzo del año 20 venimos planteando nuestra visión de los temas con independencia de si le gusta o no le gusta a los otros partidos. Eso mismo, son los más críticos de la coalición desde dentro de la coalición. No es que critiquemos la coalición. No la coalición, pero... Somos los más dispuestos a decir, de este tema pensamos así. Y los demás nos dicen, no nos gusta, bueno, pero nosotros pensamos así, y planteamos y ponemos un proyecto y lo discutimos. Y bueno, cuando se trató la LUC, por ejemplo, nosotros decimos que muchas veces hay cierta cortedad a la hora de reconocer méritos de Cabildo Abierto. Nosotros en la LUC hubo un capítulo que lo hicimos sacar de la LUC. Decimos, no, Cabildo no lo apoya, y como el Frente no lo apoyaba, sin el voto de Cabildo no cuajó, se refería a las áreas protegidas, pasaban las áreas protegidas del gobierno nacional a los departamentales. Dijimos, eso no, porque eso va a generar muchos problemas y aparte no es bueno que la ecología, que esto tiene que tener una dirección nacional y no dejarlo liberado a lo que cada intendente entienda. Y lo sacamos. Como se dio después el proceso, yo le puedo asegurar y firmar acá que si hubiera estado ese capítulo dentro de la LUC, el 27 de marzo del año pasado ganaba el sí y no el no. Porque los ecologistas, que por suerte en el Uruguay son muchísimos, muy preocupados por el planeta y por el medio ambiente, hubieran hecho causa común por esos artículos. Y muchos que votaron el no hubieran votado el sí. Se lo puedo dar. Bueno, esos aportes que hace Cabildo, que yo creo que son importantes y otro tanto queremos hacer ahora con la reforma de la seguridad social, yo creo que en la medida que podamos dar nuestro aporte y lograr este tipo de efectos, digamos, que en definitiva fortalecen a toda la coalición, Cabildo va a seguir, no tiene cronograma de salida. Mire que en la política todo es muy dinámico, capaz que nos vamos mañana, sí, claro, pero no lo tenemos pensado, no está planificado. ¿Y son escuchados cuando proponen? Muchísimas veces sí, algunas veces no, pero nosotros hacemos planteos que son generalmente serios. Lo que ocurre a veces, toman nuestra propuesta con cierto desdén, ¿no? Por ejemplo, hicimos una propuesta económica, eran 22 puntos que hablaban mucho de la pequeña y mediana empresa, hablaba mucho del trabajo nacional, hablaba mucho de medidas a tomar, hablaba del IVA personalizado, de cobrarle a cada persona el IVA de acuerdo a su capacidad contributiva, lo cual al principio se lo miró con desdén y sin embargo ahora se está transitando en cierta forma en eso. Eso era aquello de que paga más el que tiene más. Exactamente. ¿Por qué a mí me tienen que cobrar un IVA mínimo o no cobrarme IVA a determinados productos si yo puedo pagar el IVA completo? ¿No? Que me lo cobren entero a mí y al otro en vez del mínimo que no le cobran nada. Y hoy se puede, no es como hace varios años que eso era prácticamente imposible de instrumentar. Hoy se puede instrumentar eso. Según quien sea, paga lo que tenga que pagar. ¿Y cuál es el argumento que le dan desde el gobierno, me imagino, que es en este caso Ministerio de Economía, en otro caso será otro ministerio, para no llevarle esas propuestas? Generalmente la respuesta es, muy bien, lo vamos a estudiar. Ajá. Está buenísimo, lo vamos a estudiar y después nunca más nos contesta, ¿no? Y usted levanta el teléfono y lo llama al presidente y le dice, no sé si le dice Luis o le dice presidente o le dice Luis. Lacalle. Presentamos un proyecto hace 8 meses, 6, no sé, un año. ¿Qué pasa? ¿Hay ese diálogo entre usted y el presidente? Generalmente por los proyectos no lo tratamos directo con él porque en realidad tiene otras responsabilidades que no son justamente en este tipo de temas. Pero sí hablamos con los involucrados. Con la ministra Arbeleche hemos tenido varias reuniones y bueno, y tal propuesta, ¿por qué no calza? O nuestros asesores han ido a hablar con la ministra más de una vez y le han planteado la necesidad de dar respuesta. Estamos esperando ahora una respuesta sobre los deudores del Banco Hipotecario. El otro día en el mensaje del presidente dijo vamos a dar la respuesta próximamente porque estamos nosotros preocupados y como apurando el tema ahora el equipo económico está armando una respuesta o un proyecto para, en cierta forma contemplar nuestro proyecto de la reestructura de la deuda de las personas físicas. Es decir, ¿por qué se demora tanto eso, senador? Y bueno, siendo que hay una enorme cantidad de gente que está de acuerdo y que es más, lo está necesitando. Voy a lo del principio, las propuestas de Cabildo muchas veces tocan intereses. Hay intereses también en que no prospere mucho esa reestructura de la deuda, porque en definitiva
hay un negocio de por medio. Nosotros lo que decimos que no puede ser que haya tantos miles de uruguayos rehenes de esos negocios de por medio. Que son 600.000, ¿no? Hay 633.000 uruguayos, dicho por el presidente del Banco Central, que son considerados deudores irrecuperables. Más allá que hay 1 millón que están en el clearing, pero 633.000 uruguayos que hoy no pueden tener una moto a su nombre, un kiosco a su nombre, que hoy no acceden al circuito financiero, que están, como quien dice, muertos civilmente. Yo creo que es un número escandaloso. No puede el sistema político mirar para el costado con la excusa, como dijo el presidente del Banco Central, es un tema entre privados. No, acá hubo una ley que aprobó el Parlamento Nacional en el año 2007, la 18212, que habilita intereses de casi el 200% en un país donde la inflación no llegó al 10% en todos estos años. O sea, es escandaloso. Y lo hizo el Parlamento Nacional, habilita eso. ¿No es usura eso? Bueno, es usura, sí. No es usura ilegal en este país No, porque la ley lo ampara. Claro. Pero si usted va a la definición de usura, no Es importa si es usura. legal o ilegal. Es usura. Es usura, porque es un cobro desmedido. Entonces nosotros decimos, el sistema político no solo tiene el derecho, tiene la obligación de intervenir. Y aparte, yo creo que sería saludable, eso es lo que muchos no entienden. Si hoy hay 633.000 personas que no pagan, y usted le reestructura la deuda, les hace un plan de pago, le permite que puedan pagar con las facilidades que tengan que ser, esa gente, con tal de volver al circuito financiero, con tal de recuperar, de resucitar financieramente, económicamente, probablemente paguen algo. Hoy No pagan nada. no pagan nada y no van a pagar nada. Si Claro. son irrecuperables, no van a pagar nada. Claro. Y ¿cuál es la respuesta? Usted dice tocamos intereses. Está bien, uno se imagina que hay intereses del sector privado, empresas, que no quieren que una cuestión así prospere, ¿no? Pero desde sus colegas legisladores, sus socios en la coalición, ¿cuál es el argumento que le dicen, no, senador, miren, no vamos a meternos en ese baile? Bueno, siempre hay argumentos que son de difícil comprobación. A ver. En este, voy a ir a otro ejemplo Ajá. y después volvemos a este. La ley forestal, ¿no? Típica ley que tocó intereses. Ujú. Típica ley que tocó intereses tan poderosos que llevaron a que el propio presidente vetara la ley. La única ley vetada de todo este periodo fue una ley de cabildo abierto, la ley forestal. ¿Cuáles son los argumentos? Que la libertad, que el derecho al respeto a la propiedad privada, que no podemos intrometernos en los contratos o en las expectativas cuando la persona compró el campo, etcétera, etcétera. Todo eso, bueno, es una argumentación que para mucha gente es válida. Para nosotros no es válida. La propiedad privada no es un bien de uso infinito. Usted si compra un terreno frente al mar y quiere hacer un edificio de 10 pisos, capaz que viene la intendencia y le dice, no, usted acá lo más que puede construir son 2 pisos, ¿no? Y usted no puede hacer 10 pisos, ¿no? Entonces, ¿qué le está poniendo límites a la propiedad privada? ¿Está violando la libertad, la Constitución? No, que a veces en aras del bien común, del bien de la comunidad, hay que ponerle ciertos límites, que existen en nuestro país en un montón de temas. Si usted tiene un campo y quiere plantar soja, usted no puede plantar todos los años soja. Hay una ley que le dice a los tantos años tiene que rotar, tiene que plantar otra cosa. Entonces, hay regulaciones bueno, en el tema forestal nosotros entendemos y vamos a seguir entendiendo y lo vamos a seguir proponiendo en nuestra próxima campaña electoral, que no se puede permitir plantar las mejores tierras del país con eucaliptos, que eso está dañando al país, al futuro del país y sobre todo afectando a la gente. Bueno, claramente ahí se tocaron intereses con ciertos argumentos que para nosotros no son válidos, se vetó y se dejó sin efecto la ley. En el tema de las deudas, hay otros argumentos que dicen se va a retraer el crédito, van a desaparecer los prestamistas, van a ser más afectadas las personas porque nadie les va a prestar, Yo creo que no es así. Siempre va a haber prestamistas si tienen una ganancia razonable. Claro, pero no sideral. Pero no puede ser sideral, no puede ser algo escandaloso como lo que estamos viendo hoy. Pero entonces lo que yo deduzco de sus palabras, corríjame si estoy equivocado, que hay partidos que son permeables a esos intereses y que por eso no se la llevan. Vamos a decirlo más en cualquiera de estos dos casos. Vamos a decirlo en forma más delicada. A Hay partidos que tienen otra visión o que ponderan más algunos aspectos que lo que los ponderamos nosotros. Nosotros ponderamos más la defensa del ciudadano de a pie que no tiene quien lo defienda en esto. Es la oveja en manos del lobo y que se arreglen como puedan. Es así lo que está pasando hoy. Bueno, esa oveja precisa un pastor que los proteja. Y bueno, eso es esa ley que nosotros queremos
establecer. Y pasa algo parecido, Cabildo está trabajando fuerte en el tema micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea de Cabildo en ese sentido? Mire, podemos graficar todo el escenario económico. Hay dos puntas de ese escenario económico. En una punta están los más marginados, los que no han tenido oportunidades, los que no completaron sus estudios, los que no tienen habilidad, los que la vida los castigó sin piedad y que no tienen forma de sobrevivir, y el Estado los tiene que ayudar. Los más infelices realmente. El Estado tiene que darles la posibilidad de que sobrevivan y tratar de sacarlos de esa situación. A ellos se les vuelcan muchísimos recursos de toda la sociedad. En la otra punta del espectro están las grandes empresas, generalmente multinacionales, que para venir a nuestro país piden el oro y el moro, piden un montón de beneficios, si no, no vienen. Y a veces se les da. Y generalmente se les da, y en algún caso se les ha dado hasta más de lo que han pedido. Con el argumento de que generan puestos de trabajo. Con el argumento que generan puestos de trabajo. En el medio de esas dos puntas está el grueso del trabajo nacional. Está el cuentapropista, el micro, el pequeño, el mediano empresario, el micro, el pequeño, el mediano productor rural. Esos son los parias, han quedado siempre en segunda prioridad. Hay que atender a estos porque si no se mueren, y a estos otros porque si no, no vienen. El resto, que genera el 90% del trabajo nacional, a ellos les caemos con todo. BPS, DGI, multas, recargos, inspecciones, trabas burocráticas de todo tipo, y son los que bancan todo, A ellos es hora de que los prioricemos, es hora de que le demos el oxígeno para que sobrevivan. Si nosotros logramos que ese mundo que está en ese sector de la economía logren tener el impulso necesario y de esa forma poder dar más trabajo, bueno, cambiaríamos la realidad. ¿Y de qué forma Cabildo propone hacer eso? Nosotros hemos hecho varias propuestas. Algunas de ellas el otro día la anunció el presidente para beneplácito nuestro. Por ejemplo, que una empresa pequeña, cuando factura más y pasa la raya y tiene que facturar por otro sistema, que no tenga que esperar 3 años, como es hoy con la ley vigente hoy, para poder volver de vuelta al sistema anterior. Entonces, ahora, a partir de cuando se implemente esta ley, que vamos a votar seguramente ahora en marzo, cuando se implemente esta ley, va a poder año a año ir y venir según la facturación sin tener esa rigidez que tenía antes. Pedimos que haya exoneración tributaria en las empresas en su arranque hasta que se consoliden y que después venga la presión que tenga que ser desde el punto de vista de los impuestos. Eso todavía no está implementado y muchas cosas que todavía no se implementaron. Pedimos que se revisen las múltiples exoneraciones tributarias que se han otorgado a lo largo del tiempo, lo que se llama el gasto tributario. En este país el gasto tributario llega a cerca del 7% del PBI, cuando en el continente no llega al 4%. Acá hay demasiadas exoneraciones de tributos a grandes empresas y a gente que no necesita esas exoneraciones, que simplemente lo que pasa es se les aumenta la ganancia, y que eso que se pueda ahorrar de no cobrar hoy se pueda volcar justamente a darle el oxígeno al micro, al pequeño, al mediano. Creo que es una concepción, priorizar primero el trabajo nacional, después sí las grandes empresas, después sí otras cosas, pero primero el trabajo nacional, que creemos que ha sido el gran castigado de las políticas de sucesivos gobiernos, en particular creo yo en los gobiernos frente amplistas, pero siempre en los sucesivos gobiernos han sido la segunda prioridad, y eso creemos que es hora de revertir. Senador, ayer el senador Domenech dijo públicamente que hay más un gobierno del Partido Nacional que de la coalición, y que Cabildo se ha tenido que tragar varios sapos. ¿Le sorprendió? Bueno, fue medio duro, sin lugar a dudas, el senador. Fue muy frontal, como es su estilo y como somos en general en Cabildo Abierto, muy frontales. Realmente hay veces que uno tiene que, digamos, en aras de la buena relación de coalición, moderar y apoyar en definitiva al gobierno, a pesar de que tengamos algún tipo de diferencia, y lo hacemos conscientes de que lo más importante aquí es mirar
el monte y no el árbol. A veces podrá haber algo que nos disguste, pero siempre tenemos que ser conscientes que la continuidad de la coalición como herramienta para encontrar solución a los problemas de la gente es el bien mayor a preservar. Y eso de tragarse sapo es, bueno, más de una vez han habido cosas que no nos han gustado, pero Cabildo Abierto en ese sentido no ha hecho mayor ruido. Digamos. Ahora, sin demasiado ruido, exacto. ¿Es un gobierno del Partido Nacional o de la coalición? Y claramente el Partido Nacional tiene la preponderancia, lo cual vamos a entender, es lógico. El Partido Nacional tuvo 2 veces y media la votación de Cabildo, por lo tanto no puede pretender Cabildo marcarle la dirección al Partido Nacional. A veces falta un espíritu más de coalición, que digamos consultas previas y no permanentemente estar ante el hecho consumado. Bueno, esto es así, si no te gusta, no te gusta, y por eso se dan a veces esa fricción, esas discusiones a nivel parlamentario o a distintos niveles, porque no se dieron previamente, porque se tomaron las resoluciones sin consultar, y a veces nosotros tenemos diferencias. Nosotros en muchos aspectos tenemos diferencias. Por eso siempre decimos, Cabildo está en el mismo bloque electoral que otros socios de la coalición, pero Cabildo en sí representa un proyecto diferente, no es el mismo proyecto de blancos y colorados, es un proyecto diferente que nosotros hacemos especial hincapié en eso, por eso están esas fricciones, esos cortocircuitos, pero claramente en la coalición es el Partido Nacional el que tiene la batuta. Y por eso ustedes quieren ir con un programa propio, ¿no? Por eso entendemos que Cabildo tiene que ir con un programa propio. Es bueno que para la elección de octubre del año 24 los distintos partidos tengan su propuesta y que la gente opte por la propuesta que les resulta más cercana o más simpática, digamos, que vayan a la propuesta que atiende más sus reales necesidades. Nosotros, nuestra propuesta, vamos a entender, ya la planteamos en el año 19, se representan los proyectos de ley que hemos hecho. Hay un estudio de la UDELAR que dice que el partido que más se ha ajustado a su programa de gobierno en cuanto a sus propuestas es Cabildo Abierto. Y bueno, nosotros nuestra propuesta es clara en el tema forestal, en el tema deuda, en el tema delito de prevaricato para jueces y fiscales, en el tema que el Senado avale las concesiones a largo plazo, en el tema ideología de género, en el tema tenencia compartida, en el tema droga, en cada tema que usted plantee, nosotros tenemos nuestra visión. Hay otros partidos que tienen visiones diferentes o tienen planteos diferentes en otras cosas. Bueno, ese va a ser nuestro programa y nosotros entendemos que es bueno que cada uno lleve su programa y que la gente elija. Después se buscará el denominador común de los distintos partidos que conformen la coalición republicana en su momento y se irá al balotaje con ese programa común, que fue lo que ocurrió en el año 19. Senador, tenemos que ir terminando y antes de que usted se vaya vamos a hacer el juego, ¿no? Pero lo puso en un brete el presidente de la calle Pou el otro día cuando en una entrevista en El Espectador dijo que él estaba seguro que la reforma de la seguridad social sale porque Manini me dio su palabra. ¿Lo puso en un brete a usted y a Cabildo, el presidente, con esas palabras? No nos puso en un brete. Nuestra palabra está por escrito en el compromiso por el país, que es asegurar una reforma o transitar el camino de una reforma de la seguridad social que asegure la sostenibilidad en el tiempo del sistema de seguridad social. Nosotros eso lo estamos cumpliendo. Habla de una reforma que asegure la sostenibilidad, pero no dice esta reforma. Dice, la reforma puede ser esta o puede ser esta mejorada, que es lo que nosotros queremos. Usted dice que el presidente se refería a la palabra que usted le dio como los demás socios de la coalición esa reforma, no a este proyecto en particular. Yo en el mano a mano con el presidente... que incluso hubo una última reunión instantes antes de la reunión esa en la cual sacamos la foto de familia antes de mandar el proyecto al Parlamento en la Torre Ejecutiva. Antes de esa reunión yo tuve una mano a mano con el presidente en el cual le dije claramente vamos a apoyar esto. Estaba presente también el doctor Saldain. Vamos a apoyar el proyecto, pero en el Parlamento vamos a tratar de
mejorar los distintos puntos que no fueron contemplados. En ese proyecto ya se contemplaban algunos de los puntos que nosotros habíamos planteado desde que se conoció el anteproyecto, como se llamó. Pero había varios puntos que estaban todavía para ser discutidos. Y yo se lo anuncié directamente al presidente en esa previa. Nosotros en el tratamiento en el Senado hicimos varios cambios, varias mejoras a nuestro entender, pero incluso cuando se votó en el Senado dijimos, vamos a en diputados tratar de terminar de mejorar el proyecto. Acá hay que tener claro una cosa, la oposición y la central sindical ya están anunciando que van a impugnar este proyecto, que una vez que esto sea ley, van a hacer lo posible por derogarlo, van a recoger firmas o no sé qué es lo que van a hacer, pero van a buscar derogarlo. Entonces, esto es lo mismo que yo le decía hoy de la LUC con las áreas protegidas, es lo mismo, no podemos dejar agujeros que después signifiquen que el proyecto caiga en una consulta popular. Tiene que ser una ley fuerte, una ley que sea defendible, que todos podamos espalda con espalda defenderlo y que termine quedando vigente en nuestro ordenamiento jurídico. No tiene sentido que generar algo que tenga agujeros y que terminemos después perdiéndola, terminando en nada todo este esfuerzo. Se trata de eso, de que la ley sea la mejor ley posible. ¿Usted cree que con esos retoques o esas mejoras que le quiere hacer Cabildo, si se llegara a un plebiscito, la ley aguanta? Al menos va a tener más posibilidades de resistir. Al menos va a tener más posibilidades porque vamos a hacer una ley mejor, por lo menos desde nuestra visión. Antes del juego, yo quiero el título para los diarios de mañana. A ver. Y con solamente un sí del senador, hago toda una tapa. A ver. Daniel Salinas va a ser el compañero de fórmula de Guido Manini Ríos para las próximas elecciones. Lamentablemente se va a quedar sin la tapa. Y sin el título. Y sin el título, vamos a tener que buscar otro. Daniel Salinas el lunes que viene va a dejar el cargo y se va a dedicar a su vida personal, su vida privada, que es lo que viene reclamando o pidiendo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente la situación del país no se lo permitía. Después que él descanse todo este año, conversaremos con él. Tengo la expectativa de que él pueda integrarse en la campaña electoral desde alguna posición a Cabildo, pero indudablemente que va a depender mucho de él y hoy por hoy no lo puedo adelantar ni decir nada con ningún tipo de certeza. Le cuento un secreto, no, que usted ya lo sabe, pero cuando estuvo acá Daniel Salinas en la misma silla que está usted, vino acompañado de su esposa. Y la que está más reacia a que Salinas siga en política es la esposa. Me parece que a quien tiene que convencer es a la esposa más que a Salinas. Sí, sin lugar a dudas. Me imagino que cuando le hicieron la pregunta, la señora diría que no. Pero faltó que se fuera nomás. Saltó. Faltó que se fuera. Bueno, senador, ustedes ya se dan cuenta de la dificultad que tenemos. Bueno, cualquier cosa damos a la orden. Tenemos buen poder de convicción, ¿verdad? Sí, de convencimiento. decís. Pero ¿cómo no?